Nos metemos ahora de lleno en un tema apasionante también, porque bueno, lo vamos a hacer de la mano de Gartner para conocer de primera mano cómo están viendo desde la consultora las tendencias, la evolución de las tecnologías multicloud y especialmente pues estos nuevos modelos de gobierno que estamos viendo tras el impacto de la pandemia a nivel tecnológico en las empresas. Vamos a ver si las implementaciones y las transformaciones en las compañías son transitorias o se han realizado mirando al futuro. Lo hacemos con los ponentes que ya nos acompañan. Por parte de Gartner, Juan Andrés García, FSI Global Director de Gartner. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Andrés Herráez, Head of FSI Sales Nutanix Spain, quien va a dirigir esta entrevista. Muchas gracias, Andrés. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Juan Andrés, por acompañarnos en esta fantástica sesión. Bueno, como han venido comentando todos los compañeros hasta el momento, creo que no es discutible el mundo cloud, creo que no es discutible el concepto de multicloud. Como comentaban al principio de la sesión mi compañero Iván y Alejandro, Nutanix es una compañía que nace en el mundo de la hiperconvergencia, que tiene un clarísimo desarrollo en cuanto a su roadmap para consolidarse desde el punto de vista de solución y desde el punto de vista de producto como la compañía líder en el mundo multicloud. Dentro de este mundo multicloud, viendo cómo compartían los compañeros y colegas en la charla anterior, la cloud híbrida es evidente que parece que es la que toma el liderazgo en cuanto a las soluciones que están adoptando los clientes, pero también es cierto que aparecen nuevos conceptos como es el distributed cloud, como es el mundo del edge, con la llegada de IoT, que además de forma específica, pues en sectores como el de entidades financieras tiene muchísima más peso si cabe por la distribución geográfica que suelen tener. Yo quería preguntarte, Juan Andrés, ¿cómo estáis viendo desde Gartner estos conceptos? ¿Cuáles son las tendencias que vosotros a día de hoy estáis planteando desde el punto de vista del desarrollo de estos nuevos conceptos, distributed, edge, etcétera? Bueno, pues oye, muchas gracias por todo y por la invitación. Encantado de estar aquí. Efectivamente, como hemos estado comentando y como han comentado los ponentes, el cloud es algo que en todos sus sabores y todos sus distintos modelos lleva aquí un tiempo y va a ser imparable y está siendo imparable. Dentro de otros elementos, algunos como hemos mencionado, la hiperconvergencia, pues también están en esa situación. Nosotros desde Gartner lo que tratamos de mirar es un poquito más allá, como bien comentas, y en las visiones del año 2020 sí que hemos mirado y hemos identificado 10 strategic trends que llamamos. Y dos de ellas son precisamente la parte de Edge y la parte de Distributed. El Edge ya lleva tiempo rondando, muy asociado también al incremento de todos los dispositivos IoT, y también a la parte de análisis de datos y necesidades de cómputo de datos. Al tener más elementos y sensores distribuidos cerca de todas las personas y distribuidos por todos los lugares, geografías y lugares más recónditos, se generan una gran capacidad de datos, una gran cantidad de datos que es necesario procesar y que a la vez, pues por temas de latencia o incluso por temas de regulación, es complicado llevar a data centers en todos centralizados, bien en nube pública o bien en nube privada. En este caso, el Edge es algo que también va a tener un crecimiento exponencial en el futuro y que está ahí para quedarse. Asociado a esto, veíamos también una necesidad de unificar criterios a la hora de incorporar no solo la nube híbrida, sino también estas posibles nubes o capacidades de cómputo que se generan en lugares mucho más distribuidos. Y vemos un siguiente concepto dentro del mundo cloud, que es el de distributed cloud, donde incorporamos la necesidad de tener en la mente de nuestros CIOs o nuestras personas de IT el concepto de la localización física donde va a estar localizado esa capacidad de cómputo que tenemos. Porque los casos de uso que se van a generar asociados a Edge y a los nuevos modelos de negocio que se van generando, pues es relevante. Y hay que tener en cuenta pues, conceptos como el low latency o como la parte de data, de donde tenemos localizado el dato y la regulación que nos permite o no sacar esos datos hacia afuera. Entonces, de ahí viene este nuevo concepto de Distributed Cloud, que llamamos, donde incorporamos la localización como un elemento principal. Asociado a ello, estamos viendo, por ejemplo, como grandes proveedores de cloud están firmando acuerdos con third parties o con proveedores locales para ser capaz de llevar
parte de estas estructuras y arquitecturas de nube pública a data centers de terceros y conseguir así distribuir en nuevas localizaciones. Muchas gracias, Juan Andrés. Bien, como bien decías, ¿no? Aunque son conceptos que aparecen aparentemente nuevos, efectivamente llevamos ya mucho tiempo hablando de conceptos como Edge o como Distributed. De hecho, llevamos mucho tiempo hablando conceptualmente de la famosa transformación digital. Lo que no es discutible es que la pandemia, para bien o para mal, ha acelerado de una forma exponencial esa adopción de transformación digital a la cual se han visto abocadas todas las empresas. Había empresas que tenían un nivel de madurez lo suficientemente alto como para adaptarse de una forma rápida, ha habido otras que no, pero han surgido multitud de nuevas arquitecturas, de nuevas tecnologías, de formas diferentes de consumir toda esta tecnología, lo cual nos lleva a uno de los grandes issues que se plantean siempre cuando estamos hablando del mundo de la tecnología distribuida, que es el gobierno de las aplicaciones, el gobierno de las arquitecturas. ¿Cómo entendéis desde Gartner cuál ha sido el impacto que ha tenido esta explosión y esta aceleración en la transformación digital y cuáles entendéis vosotros que son las principales premisas que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el gobierno de todas estas arquitecturas y tecnologías de las cuales estamos haciendo uso a día de hoy? Bueno, pues como bien dices, yo creo que la gente del sector de la tecnología, como somos nosotros, todos hemos recibido, hemos visto, en LinkedIn lo han colgado mucha gente, el típico meme de cuál ha sido el mayor impulsor de la transformación digital de tu empresa, el CIO, el CFO o el COVID, ¿no? Y sin entrar en la definición exacta de qué entendemos por transformación digital, que sería un concepto importante, por daros algunas cifras, nosotros hemos lanzado, una vez que ya había comenzado el golpe gordo del COVID, lanzamos una pequeña encuesta a clientes del sector financiero en Italia, en España y en Francia, ¿no? Y lo que veíamos era un crecimiento de la adopción de Public Cloud del 105% y de otras tecnologías como la contratación de VPNs o de factores de multiautenticación, etcétera. Entonces, cuando miramos el impacto, desde luego, ese impacto ha sido relevante en ser capaz de habilitar a los trabajadores para poder adoptar el nuevo método de trabajo en remoto. Y eso ha sido un ejemplo muy claro de cómo empresas que estaban más preparadas han sido capaces de reaccionar más rápido y cómo otras han tenido que tomar decisiones sobre la marcha para ser capaces de adoptar esas tecnologías. Primera lectura que tenemos, la arquitectura que habíamos diseñado o que las empresas tenían diseñada es muy relevante para ser capaz de reaccionar ante estos imprevistos que se pueden producir y que realmente no contábamos con que se pudieran producir. Y hemos estado comentando antes de la hibridación, de las aplicaciones, si son ejecutables en remoto, si son obligatorias de trabajar en data center on-premise o si se pueden llevar a la cloud. Esta labor, lo que estamos viendo es que precisamente el de arquitecto de infraestructuras y de aplicaciones, que muchas veces van de la mano, es uno de los roles más demandados ahora mismo a día de hoy en el mercado. Y con una nueva visión. No es tanto el rol de arquitecto clásico de poner unas normas fijas, sino ser capaces de ir adaptando la estrategia de la compañía a la arquitectura que va a ser capaz de llevar esa agilidad al negocio, ¿no? Y esto es algo que es relevante porque siguiendo el símil de la crisis del 2008, que también ocurrió, no sabemos lo que va a venir después, la incertidumbre es muy alta en estos momentos, pero sí que vimos que las decisiones que se toman ahora son muy relevantes para el éxito de las compañías a futuro. Es decir, las compañías que tomaron mejores decisiones durante la crisis en ese momento de oportunidades, aunque también era de dificultades, son las que han tenido una evolución del retorno de la rentabilidad del negocio mucho más alta que sus peers durante estos últimos 10 años. Esto me lleva a otra pregunta, Juan Andrés. Como bien estabas comentando, los cambios han sido múltiples, la velocidad a la cual se han ejecutado esos cambios en algunos sitios ha sido más rápido que en otro, pero se ha producido prácticamente en la gran mayoría de los sectores. Algunos cambios se podrán dar marcha atrás, otros no. La pregunta es, ¿realmente cuál crees que es el porcentaje de esa adopción tecnológica que simplemente va a ser temporal? ¿Y cuál es ese porcentaje de adopción tecnológica que ya ha venido definitivamente para quedarse y que va a cambiar radicalmente la forma en la cual las compañías venían consumiendo tecnología? A ver, poner porcentajes en este caso va a ser complicado.
Abstractos, no ¿Por es qué? necesario un número. Poner un número, como siempre, es muy difícil, ¿no? Y lo llevo a un ejemplo muy sencillo. Yo creo que lo que va a hacer es que realmente las compañías empiecen a apostar de una manera mucho más fuerte por toda esta transformación, que ahora empiezan a ver los directivos como algo inevitable. En algún momento podías tener una resistencia al cambio más fuerte, pero ahora, de repente, continuamos con algo que han comentado antes los ponentes, ¿no? La estrategia de Cloud First es que nadie la va a discutir. Es necesario, porque si no, no soy capaz de tener mi negocio abierto en una situación complicada como la que tenemos. Y, y ahora mismo se produce otro escenario, y es que no hay certezas a futuro. Cuando miramos hacia adelante, los modelos de negocio no sabemos cuáles van a ser, el comportamiento de los consumidores, las legislaciones que vienen derivadas de este elemento. Algo tan sencillo como, por ejemplo, se habla mucho de, oye, si el trabajador está trabajando en remoto, tengo que darle infraestructura también para que trabaje de una manera, tengo que tener en cuenta, tengo que, el gobierno comentaba hace poco, subirles el sueldo o darles un incentivo para que puedan comprar material ellos. Es todo un proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿está aquí para quedarse el cambio? Sí, sin duda. Y de hecho, fíjate que dentro de esta encuesta que llamábamos, cuando hablábamos preguntábamos también si del impacto de la pandemia iba a haber un cambio en su estrategia o arquitectura de tecnología. Y el 76% de los clientes comentaban que no iban a tener cambios en su estrategia alrededor del public cloud o la infraestructura. No iban a tener cambios o un cambio muy mínimo, ¿no? Entonces, eso significa que en realidad la estrategia estaba ahí. Lo que no estaba era la capacidad de ejecutarlo, por distintos motivos. En muchos casos por un tema económico o de aceleración, y en otro caso, en la mayoría de los casos, incluso por un cambio de los skills necesarios dentro de la organización para poder llevar esa transformación a cabo. Hay un tema, Juan Andrés, que me interesa muchísimo. En Nutanix somos auténticamente obsesos con la simplicidad. Entendemos que la tecnología es algo que los clientes deben de consumir y no deben de gastar ni su tiempo ni sus recursos en simplemente que estén levantadas. Por eso le ponemos muchísimo foco a que todos nuestros productos, todas nuestras soluciones sean simples, sean transparentes de cara a simplemente consumirlas. Y esto clarísimamente tiene un impacto humano. No solamente la transformación digital nos ha llevado a cambios en cuanto a la tecnología que utilizamos o cómo la usamos, sino en cuanto al propio comportamiento de los usuarios a la hora de enfrentarse a todos esos cambios. No sé si desde Gartner habéis planteado, habéis valorado, habéis hecho algún tipo de análisis con relación a cuál ha sido el impacto real que está teniendo la componente humana, esta transformación tan acelerada que hemos vivido. Bueno, pues mira, justamente en esta transformación acelerada no hay que decir que sea algo que nosotros hayamos mirado ahora. De hecho, nosotros llevamos mirando el componente humano y de liderazgo en las organizaciones y de cómo transformar las organizaciones desde dentro desde hace bastante tiempo, y hay una línea de trabajo específica en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos estamos dando cuenta, lo mismo que nos estamos dando cuenta que en los negocios la experiencia del cliente es vital, y hemos pasado de una economía de negocio basada en los servicios a basada en la experiencia del cliente para conseguir una rentabilidad. Nuevos estudios vienen a demostrar que la experiencia del empleado repercute directamente en la experiencia del cliente. Esto es algo que a lo mejor parece obvio en muchos casos, y cuando lo piensas, sobre todo en los trabajos de atención al público, es muy evidente, pero cuando lo haces en trabajos que no son cara al público también es relevante. Es relevante por muchos motivos, por la retención del talento en un mundo que el talento es escaso, y también por la capacidad de adoptar algo que estamos comentando y que ahora se ve muy resaltado, ¿no? Que es la incertidumbre. Todo ser humano tiene una resistencia al cambio. Y ahora, por ejemplo, hablamos del trabajo en remoto, que lo pongo como ejemplo porque es algo muy tangible, ¿no? La primera reacción de los directivos es: ¿qué ocurre con la productividad de mis empleados cuando trabajan en remoto? ¿No? Y salen ahí muchos estudios, los leemos en prensa y dicen, la productividad se ha disparado últimamente. Ya, pero la pregunta es, ¿se ha disparado la productividad a costa de qué? ¿A costa de qué? Es una situación excepcional donde los empleados están en casa, prácticamente la jornada laboral se hace interminable y se produce un pico de productividad. Pero los siguientes estudios lo que demuestran es que la productividad ahora se está desplomando respecto de esos picos, porque no son sostenibles en el tiempo. Entonces, la pregunta es, si no hacemos nada desde el punto de vista emocional en cuanto al empleado, no vamos a ser capaces realmente a futuro
de trabajar de una manera distinta y no vamos a ser capaces de transformarnos digitalmente. Y esto es algo que estamos viendo en cuanto a la motivación, donde hay un elemento clave en este elemento, que es en esta transformación, que es la capacidad de los managers intermedios de ser capaces de trasladar la estrategia hacia los empleados que tienen por debajo su cargo. Es evidente que la tecnología cambia muchas cosas, pero afortunadamente no es capaz de cambiar todas. Yo, como sabes, uno de los grandes casos de uso de Nutanix está basado en el mundo del VDI, que es lo que da pie a una parte importantísima de la mayoría de las actividades de teletrabajo que se han venido llevando a cabo hasta la fecha como consecuencia de la situación en la que nos encontramos. Además, hemos tenido la suerte de durante estos 3 meses pues, poder participar con algunos de los clientes más relevantes en múltiples industrias, en ayudarles en ese proceso de aceleración, en la incorporación del teletrabajo. Y hemos vivido algo que no era fácil vivir en el mundo del IT. Y es que de repente la organización de IT ha dejado de ser un centro de coste, o la visión que tiene el CEO de la compañía es que ha dejado de ser un centro de coste y de repente se ha convertido en uno de los grandes departamentos que le ha permitido seguir manteniendo ciertos umbrales de facturación, de revenue, de desarrollo de negocio. Juan Andrés, ¿pensamos realmente que por fin le hemos dado visibilidad al ingente trabajo que se viene haciendo en los departamentos de IT para dejar de ser un centro de coste y convertirnos de verdad en ese generador de valor en las actividades comerciales de la mayoría de las compañías? Pues te voy a dar una opinión personal. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, volviendo un poco al... Y me gusta un inciso que te voy a hacer, precisamente lo que comentabas de los nuevos métodos de trabajo. En contrario a lo que nos decían que no iban a cambiar su arquitectura o su estrategia, el 64% sí que iban a cambiar sus modelos y sus políticas de trabajo en remoto, ¿no? Pero volviendo a lo que preguntabas, yo creo que no por un motivo. Es la naturaleza humana de nuevo y el componente humano que tenemos. Ahora se produce un pico en pensar que es necesario, pero realmente una de las tareas principales, y lo comentaba Miguel Ángel Bustos antes, es que el CIO ha pasado a ser un agregador de valor y para eso tiene que ser capaz de poner en valor lo que se está realizando por abajo. Ahora es un momento muy importante para aprovechar la oportunidad y de que nos dejen de ver como un centro de coste y pasar a ser un player relevante en la transformación. Y eso ahora tenemos la oportunidad, pero como todo, pasará un tiempo y se irá olvidando, volveremos a una nueva normalidad y todo parecerá que es una mala pesadilla, que ya no nos acordamos y dentro de poco tiempo volveremos a algo nuevo que no sabemos qué es, pero tendríamos que seguir haciendo esfuerzos por comunicar ese valor a toda la gente que se lo ha olvidado. Yo creo que nos da pie a cerrar esta entrevista precisamente con la leyenda en la cual iniciábamos la entrevista, ¿no? El gobierno de las aplicaciones y las arquitecturas. Es evidente, si no somos capaces de sostener con datos, con proyecciones, con información, cuál es toda la actividad que se realiza en el mundo de IT, pues difícilmente seremos capaces de generar un valor adicional al negocio. La única forma de poder hacer eso es contar con las herramientas que gestionen y que gobiernen todas las arquitecturas, todas las aplicaciones, todas las soluciones sobre las cuales se sustenta la tecnología. No sé si tienes alguna última reflexión, Juan Andrés, al respecto. No, simplemente por añadir algo y lo enlazo precisamente con el tema del valor. A día de hoy tenemos la suerte de que tenemos todas las herramientas, llevamos todas las charlas comentando alrededor de ello y todas las herramientas y medios necesarios para el control. Y lo que nos falta ahora es desarrollar la capacidad de ser capaces de contarlo a gente que no entiende la tecnología. Y ese es el gran challenge que realmente tenemos en las organizaciones. Fantástico. Bueno, pues cumpliendo el horario, Juan Andrés, muchísimas gracias por tu asistencia a esta primera sesión de Nutanix Week.